Vamos a incorporar, y en los estudios está con nosotros para poder dialogar unos minutos, la concejal María Eugenia Paillape. ¿Cómo estamos, María Eugenia? Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación, Marcelo, Jairo, Fernando. Muchas gracias a todos. Saludos a la audiencia. Ayer fue la última sesión del Consejo Deliberante. Ayer fue la última sesión con importantes e interesantes temas que se debatieron y que por supuesto también ya se habían trabajado en las comisiones, así que bueno, realmente un año bastante movidito y por supuesto bueno, terminando y finalizando con el voto de la mayoría de los temas que hemos tenido en el orden del día. Se da de baja la ordenanza que daba, o mejor dicho, se modifica el tema de becas. Sí. Había una ordenanza, esta se deroga, sí, y se conforma una comisión. Ya estaba la comisión. Por eso. La Comisión Especial de Becas. ¿Y la ordenanza por qué se deroga? ¿Por qué se deroga? Porque los cambios se hicieron a raíz de que los tiempos de la educación no son los mismos que estaban planteados en la beca. ¿Qué quiere decir eso? Que la inscripción se hacía en marzo y la renovación se hacía en noviembre, como está estipulado en la ordenanza 041-21. ¿Cuál era el problema? O quizás una de las situaciones que tuvimos es que eran dos cosas. O sea, el beca sigue siendo el mismo espíritu, más allá que se derogue, el mismo espíritu con la misma idea, la ayuda económica para estudiantes, pero ¿qué se hacía? En dos tiempos diferentes. Eso quizás como que no nos permitía tampoco ver en el momento de que la gente dejara su documentación o sus expedientes, no nos dejaba ver quizás el próximo año, ¿no? Las renovaciones se hacían en ese año, entonces es como que no sabíamos si los chicos realmente, más allá que sí, obviamente, porque cada uno de los expedientes tienen una declaración jurada, quizás los tiempos de la educación son otros, ¿no? Entonces, era un mismo trabajo, pero en diferentes meses, y eso repercutía quizás también en eso, en ir un poquito quizás a destiempo de lo que necesitábamos. Por eso, con la comisión se acordó, la comisión estaba conformada con los concejales Ortiz, Tofoni, Ali, Durán, Alvarado y quien te habla, de lo cual acordamos justamente en poder facilitar tanto a las personas y a nosotros, al equipo de trabajo, hacer ese trabajo en un solo mes. Más allá que la lista, obviamente, se conoce a partir de abril, retroactivo desde marzo a noviembre el pago, y eso nos da la facilidad de tener y hacer solamente un trabajo en un solo mes. Lo que yo también manifesté en el día de ayer también fue que celebrábamos el incremento de la partida presupuestaria del año 2026, que son 15 millones, de los cuales por supuesto nos vamos a poner de acuerdo, vamos a volver a trabajar cuando comience la Comisión Especial de Becas, y de los cuales por supuesto celebramos que también se hayan pagado en tiempo y forma todos los meses la suma que nosotros teníamos como resolución. Primer punto que consulto, ¿este aumento de los fondos destinados a becas es para más becas o mejorar las becas? Y ese va a ser justamente el punto de trabajo que vamos a tener con la comisión. Si van a ser los 50, si van a ser 60 o aún más, cuánto va a ser también el importe, si va a ser considerable el importe, si va a quedar igual. Bueno, esa es la discusión que se va a tener la comisión el próximo año. Con respecto, ni bien se constituya. Eso sería en febrero. Eso sería en febrero porque hay 4 unibloques, de los cuales simplemente hay 2 bloques que, bueno, que no sé si continuarán los mismos concejales, pero ¿qué quiero decir con esto? Es que la línea de trabajo va a ser exactamente la misma, por eso necesitábamos cambiar la letra. Más allá que no se cambie el espíritu, se necesitaba cambiar la letra justamente para eso, para poder facilitarnos a nosotros y por supuesto a la gente, más aún. Las personas que son beneficiarias o que pretenden y aspiran a ser beneficiarias. Entonces, ¿qué les cambia a ellos? ¿Quienes ya tienen la beca o quienes buscarían acceder a la beca el año que viene? Que en un solo mes vas a hacer las dos cosas. Tanto la renovación como la inscripción las vas a presentar en el mes de marzo. Todo se hace en marzo. Todo se hace en marzo. Entonces, la persona que quiera acceder a la beca presentará la documentación en marzo. Quien tenía la beca se presentará en marzo. Exacto. Deberá respaldar
que ha cumplido académicamente y va a acceder a la beca. Sí. Esa será la forma. Esa es la forma y ese es el cambio que se hace. ¿Va a ser como en la misma manera, un formulario que se puede descargar, la declaración impreso? jurada, por supuesto que es una cuestión también que nosotros también ya veníamos trabajando, porque si bien la ordenanza, y siempre digo que gracias a los concejales que nos antecedieron y que tuvieron esta gran idea de ayudar, y que por supuesto implica también afianzar el trabajo que se hace en las escuelas, y que el objetivo y la misión siempre es tratar de ayudar a que el estudiante no abandone, más allá que la cuestión económica obviamente que no alcanza, pero digo, es una gran ayuda mínimamente como para pagar la boleta de internet o pagar las fotocopias o pagar algo ayuda muchísimo. Y algunos requisitos ya los fuimos, por eso necesitamos también cambiar la planilla, ¿no? Que si bien vos ves acá una planilla donde están generalmente todos los datos, en el caso de que sea menor, obviamente tiene que ser el padre, madre o tutor, y también atrás una declaración jurada que nos permita a nosotros la fidelidad de los datos, ¿no? Sí. Es tratar de poder, nuevamente, de facilitarle a las personas. Hay cosas de las cuales sabían en la ordenanza, de las cuales las sacamos con el plan de estudio. El plan de estudio de la universidad era muchísimo, digamos como que presentarlo nos parecía también era el gasto de fotocopias simplemente para verlo y nada más. Me parece que justamente en eso se trabajó, en cambiar algunos requisitos que sean más elementales, y eso consideraba cambiar la letra de la ordenanza. Nos permitía también ese trabajo de poder hacerlo. Jairo, no sé si tenés alguna consulta para hacer el tema de becas, o le pregunto sobre otro aspecto de lo que fue la sesión. No, sí, por supuesto. Digo, primero, siempre decimos, digamos, ¿no? El tema de derogar las ordenanzas, que es una costumbre que ha tenido esta gestión, porque hasta la gestión pasada se hacía un poco, de a poco empezó, pero no era tanto. Es una cuestión, digamos, de orden, ¿no? Es lo que siempre llamamos técnica legislativa. Porque aparte también tengo entendido que ya habían cambiado la planilla y eso obligaba naturalmente a cambiar la ordenanza, porque... Exacto. Aunque ya le cambies una coma, ya te obliga a hacer una ordenanza nueva, ¿no? Digo, pero esto de pasarlo a marzo, digamos, tiene que ver también un tema de ordenamiento de ustedes en la Comisión de Trabajo, porque en noviembre le quedaban los de renovación, y eso le quitaba muchos cupos, digamos, a los que se podían inscribir en marzo, que siempre generaba polémica, pero era mantener toda la documentación de noviembre hasta marzo para después juntar. También es una cuestión de ordenamiento del trabajo de la comisión, bueno, de los secretarios que son los que llevan todo el proceso adelante. Implicaba eso, en el primer momento que lo discutimos, y así concejales y el mismo equipo y los mismos secretarios o asesores que también trabajan con nosotros en esto, y donde la documentación que se recibe tanto a nivel papel como también vía web, nos permitía también que en noviembre quizás se recibía toda la información de la renovación, pero algunas veces no sabíamos si los chicos iban a continuar o no, entonces eso implicaba de que volver a pedirles quizás una constancia de vuelta en marzo. Entonces, bueno, por eso decidimos también eso, achicar, digamos, hacer las dos cosas en un mismo mes. Por eso, más que nada. ¿Y hay más plazos de tiempo, o hay un tiempo perentorio desde que se habilita para reunir la información y todo? Sí, el plazo va a ser siempre el mismo. En abril tiene que estar la planilla de todos los beneficiarios. Sí. Es por eso que uno hace una reunión de trabajo como para ver justamente cómo se va a trabajar, la temática de las fechas, del horario, de quiénes vamos a estar, quiénes vamos a recibir la documentación. En fin, va a ser exactamente lo mismo, pero en abril tiene que ya estar la lista de todos los beneficiarios, los que renuevan y también de los inscriptos, nuevos inscriptos. Desde que se aplica la beca, porque vos estás desde el principio, fuiste autora de la ordenanza que se derogó y de esta nueva también. Sí, también. ¿Cómo ha sido el incremento de las solicitudes? Primero desde el conocimiento y también después de la necesidad de los mismos chicos. Y cada vez más, aún más. Quizás, como te decía, o sea,
la partida que teníamos, la partida presupuestaria, que en un momento el año pasado lo que hicimos es sumar las dos, tanto de becas como de otras partidas, como para incrementar un poquito más la cifra y también tener más beneficiarios, pero tampoco que sea bajo el importe. Entonces calculábamos en ese sentido, bueno, al tener un poquito más de, digamos, más de partida, bueno, va a ser quizás aún más los beneficiarios, pero creo que el primer criterio que siempre decimos es que mínimamente les tiene que alcanzar como para pagar al menos una boleta de internet, o en el caso fotocopias, o en el caso algunos artículos de librería, o el 50% de una cuota, porque son privados y públicos. Entonces es como que por ese lado el criterio era ese, ¿no? Así que bueno. Cambio de tema. Voy a salir un poco de los proyectos o los trabajos que ha llevado adelante y hago una consulta por una cuestión técnica, porque ayer se aprobó una convocatoria, un pedido de incentivar a que se convoque a elecciones para convencionales. Sí. Proyecto de comunicación. Exactamente. ¿No es potestad del Consejo Deliberante convocar directamente a elecciones y no hacer un proyecto de comunicación? ¿Vos te acordás que nosotros trabajamos en ese puntualmente, en el cambio, ¿no?, de la Carta Orgánica? Una ordenanza que también implicó en ese tiempo, de parte de los bloques, implicaron también poder hacer sugerencias o aportes con respecto, primero y fundamental, si queríamos cambiar la Carta Orgánica. Al momento que se votó, dijimos que sí. Bueno, la segunda etapa era justamente los aportes que le íbamos a hacer o los cambios de algunos artículos que teníamos que hacer. En ese momento era total o parcial. Total o parcial, sí. Algunos votaron por parcial y otros por total. Algunos querían la caja de Pandora y otros querían hacer modificaciones. Nosotros puntuales. En este caso, con el concejal Rodríguez, mandato cumplido, lo hicimos total. Sí. Una cuestión de que, bueno, sea también total o parcial, no recuerdo bien, pero justamente era eso. Pero sí, definitivamente... Perdón, desde el bloque... No, era parcial. Parcial. Total solamente fue el Frente de Todos. El Frente de Todos, tenés razón, el Frente de Todos. Igual complicado, total, nunca se hace una reforma total. Total era quizás... puede sacar hasta la figura del intendente. Sí, que era una de las cosas también que nosotros sugeríamos la figura del viceintendente, sí, ¿no? Que también en otras provincias también permitía eso de que el intendente, bueno, más allá que en este caso sea el presidente del consejo quien lo suplante, más allá de los 10 días o de una licencia, es como que, bueno, nosotros decíamos con Carly en ese momento de la figura del viceintendente. Sí, que tenían discrepancia en cuanto a la cantidad de concejales, porque Juntos proponía 5 concejales y ustedes decían sostener la misma cantidad. Sí, también era otro de los temas y otro de los puntos que también es como que decíamos, bueno... que creo que el más importante en muchos aspectos sí, también pasaba por ahí y por el tema de los lapsos de... Sí. Juez de falta también, y demás, se modificaba mucho eso, ¿no? Sí, del fiscal. Fiscalía municipal, que la fiscalía, que también era una cosa de 5 años, sí, y no que sea eterna y con tanto vitalicio. Estaba y eran redactada puntos, muy a una persona la Carta Orgánica. Y estaba hecha quizás para una persona, ¿no? En esos términos, quizás hecho para una sola persona. Convencional. Exactamente. La firma está ahí, la tiene. Estaba un poquito direccionada para ese lado. Entonces nosotros los puntos más claves eran esos, los números de concejales, el viceintendente, de que también se pueda modernizar, también esto de la fiscalía, del juez de faltas, bueno, claves en este sentido, porque entendíamos que pasaba por ahí y no en su totalidad, sino que, bueno, más que nada eran eso, más allá que la Carta Orgánica es una de las que vemos nosotros y trabajamos en este reglamento interno, y que vos escudriñándola es muy de avanzada en ese momento, para ese momento de la historia era muy de avanzada. Entonces nos parecía que también en su totalidad cambiarla no nos parecía. Sí, esos temas puntuales. Sí, totalmente. Sobre esto obviamente hay cambios
antes era bipartidario todo y Sí. ahora ya no lo es así, necesita reconfigurarse por esto. Pero la consulta es, ¿no era la potestad del Consejo el decir, yo convoco a una reunión de convencionales en lugar de dictaminar un proyecto de comunicación? Sí. Te digo desde lo que mi conocimiento de carta orgánica. Sí, sí, en realidad siempre está esta cosa, ¿no? Por eso te digo que a veces... Porque el que convoca elecciones es el Consejo Liberante. Es el Consejo Nunca Liberante. es el Poder Ejecutivo. Es el Consejo Liberante. Entonces, yo cuando Sí. aprobaron esto ayer digo, me parece extraño porque quien tiene el poder de convocar a una elección está diciendo, queremos que haya convocatoria de elección. Son ustedes. Sí, Sí. pero ahí la pregunta ¿es lo mismo una elección de elegir autoridades que una reforma? Claro, es que ahí yo leí la carta orgánica y establecería que sí, que es el Consejo Liberante Sí, porque no que dice debe convoca tal La a tal. reforma. Sí, no dice específicamente reforma, pero plantea que todas las elecciones deberían ser convocadas desde el cuerpo legislativo. Porque, por eso me ejemplo, llamó la atención y la consulta es, Sí. ¿es un proyecto de comunicación o el Consejo Liberante es el que directamente debe de El convocar? autor del proyecto, sin lugar a dudas, era el espíritu del proyecto y el autor, obviamente, comisión nos comentó que era, en principio era esa, justamente, que se pudiera, no se hizo en esa oportunidad, bueno, que se puede hacer ahora, ¿no? Los tiempos de la política son quizás otros también. Acordate que este año tuvimos elecciones, es como que también, bueno, eso incrementa también tener una partida para eso, porque Sí. para hacer esa reforma, bueno, implica también hacer y dónde y en qué elección la colocamos. ¿En Porque qué hay que buscar momento? convencionales, en qué momento, si es en los tiempos que nosotros, bueno, viste que hay que buscarle absolutamente todo. Sí creo que se necesita la reforma, sí. Por eso también acompañamos este proyecto, pero entiendo también que, por supuesto, los tiempos de la política siempre tienen que ser esos, acordes a lo que nosotros queremos. En este caso, bueno, sería en una elección. Sí, una simple aclaración. Más allá de que en su momento la gestión anterior aprobó la ordenanza de convocar a modificar la Carta Orgánica y se establecieron los puntos que se podían simplemente, Sí. no la totalidad, cuáles puntos. Parcial, sí. Después, los constituyentes electos serán los que determinarán si sí se modifican, si no se modifican, por más de que hayan presentado propuestas de reducir concejales. Exactamente, de hacer, quienes deciden son los convencionales. los decidirán, convencionales. pueden que todo igual. Exacto. Es así. Sí, sí. Otro de los puntos de lo que fue la sesión del día de ayer es esta modificación en el reglamento interno. Ujú. ¿Cuáles son esos puntos más importantes, no? Porque obviamente habrá muchos de la gestión interna de los concejales, pero para el ciudadano común, ¿cuáles son que por ahí sigue un poco la política? ¿Cuáles son esos? Este es el nuevo reglamento interno. Ese te lo dejo, Gracias. te lo regalo. Te lo regalo como para que vos veas ahí el cambio. El cambio en sí, Marcelo, y acá, bueno, estoy también con uno de los autores porque también me ha ayudado muchísimo en esto. Si Jairo. me permite, Jairo es una persona que también Sí. no es que colaboró por... No, es porque también entiende tuvo mucho. sus capacitaciones, Sí, estuvo a cargo del trabajo del del digesto con municipal. Walter. La verdad que tiene en esto tiene un entendimiento absoluto del tema de entender de cómo va el hilo conductor en un reglamento, ¿no? Y en esto que para nosotros es un procedimiento de las normas, es el procedimiento de, en este caso, de una institución tan noble como es el Consejo Deliberante. Por eso nos permitimos en principio esta idea de por qué no podemos empezar a poner sobre la mesa el debate del reglamento interno. ¿Por qué no presentar nosotros una idea, un aporte de lo que nosotros queremos como reglamento interno? Te digo que en un 80-90% es de lo que ya está vigente, de lo que estaba vigente. Lo que sí es que en algunas cosas no estaban tan actualizados como sí está ahora. Ejemplo. Por ejemplo, situaciones, por ejemplo, de presentar cinco proyectos o 5 copias de los proyectos en formato papel,
una de las cosas, ¿no? Te estoy hablando de modernización. Una de las cosas, 5 copias de los proyectos. Una era para vos, el otro era para él, el otro era para la presidencia, el otro quedaba para el autor, el otro quedaba para la secretaria parlamentaria, otro. 5. Un gasto innecesario. Son 2 ahora y una que tenés que enviar por correo electrónico. De esa forma facilitamos esto también, lo de la modernización, y que sea mucho más rápido, ¿no? Sí. El circuito. Otra de las cosas también que nos pareció muy, y que obviamente que también lo colocamos, era las sanciones y los bloques y concejales. Vos vas a ver ahí en los capítulos, porque hemos colocado los mismos capítulos, simplemente es que colocamos en esta sanciones y bloques y secretarios. Porque bloques, vos los vas a ver acá en la primera hoja, pero está como muy interpretación que va a quedar para el que esté, ¿no? Para la autoridad del Consejo Deliberante. Que algunas veces son las representaciones, ¿no? Son las representaciones, es decir, sí. Vamos a poner un ejemplo. En el momento de las elecciones había un solo bloque que conformabas con Rodrigo Durán, pero al momento de asumir se rompe la coalición, sí, y se decide hacer 2 bloques. Entonces está el bloque compromiso, no estaba Cambia con Río Negro, sino que estaba el bloque PRO y el bloque Coalición Cívica ARI. Entonces esos son los bloques. Está el bloque de primero Río Negro, Nos Une Río Negro, Compromiso con Regina, Identidad Reginense. Esos son los bloques. Exacto. Lo que se hizo fue que, sobre el tema bloques específicamente, ¿qué es lo que se hizo? Que, por ejemplo, cada uno, en este sentido, por ejemplo, los asesores o los secretarios, tengan este desempeño y el bloque sea quien dirija o direccione el trabajo de ese asesor, ¿no? Tengo un secretario, un asesor, ¿no? En el caso de que yo divida, tenga también la oportunidad de tener un asesor o un secretario. ¿Pero eso no incrementa costos? Incrementa, pero a su vez también es la decisión que se toma en ese momento del concejal o la concejal, porque por diferentes razones ya no querés trabajar o no se están dando esos temas, o no querés trabajar con esa persona por X razones, y por supuesto la autoridad tiene que darte la facilidad que vos tengas tu oficina, y en este caso sería un asesor. Entonces, de esa forma, vuelvo a repetirte, no se cercena la libertad de nadie, al contrario, es decir, que cada bloque tendría un secretario y un asesor. ¿Cómo está ahora? ¿Ahora tenían también secretario y asesor? No, un asesor o un secretario, cualquiera de los dos. Y ahora es un secretario y un concejal y un secretario. ¿Un concejal, un secretario? Exacto. Si un bloque tiene más de un concejal... Obviamente que sí, obviamente ¿tiene un solo secretario? Puede tener un solo secretario, puede tener 2. Hoy está, vuelvo a esto, el uso y costumbre, se da. No estaba especificado. Pero no estaba especificado. Pero esos son también atributos y decisiones que tiene el presidente, en este caso la autoridad del Consejo Deliberante. ¿De designar? De designar el personal. Ahí tengo una duda. El presidente del Consejo Liberal puede decir esta persona sí o esta persona no, pero no puede negar que haya alguien ocupando el cargo. Exactamente. Es decir, a un bloque es potestad del presidente decidir si ese bloque oficialista opositor autoriza a esa persona a cumplir el rol de secretario, exacto, o asesor, pero no puede negar que tenga un asesor o un secretario del bloque. Exactamente. Vuelvo a preguntar, asesor eso, no, y secretario. No. Y o senador. Exactamente. Bien. ¿Hasta acá cómo era? ¿No tenía potestad de esto el presidente en cuerpo? Y por ejemplo, en mi caso, cuando yo pedí, ¿te acordás hace tiempo? Pedí la división del bloque, el presidente no me dio esa la aprobación. Yo lo entendí después, por supuesto, porque no había... Gestión anterior. Porque no estaba el recurso, porque obviamente no había lugar, porque las cuestiones de infraestructura y demás. Bueno, se entendió y continué en el mismo bloque. Y ahora es potestad del presidente aún sí, poder otorgar o no el pedido de un bloque. Como, exactamente. Voy a poner un ejemplo, ocurrió secretario. Con unidad, con identidad reginense. Exactamente, de Tofoni. Sí. Pidió como y otros, se le otorgó. Como otros. Que pidieron y no se les dio. Como otros bloques. Que también. Bien, cambio entonces. Bloques. Es el presidente del cuerpo el que autoriza o no
que se conforme un nuevo Que se bloque, conforme que un nuevo se bloque. desintegre tal vez un bloque y se conforme otro, que se unan dos, eso está permitido. Eso está permitido. Y cada bloque puede tener un secretario o asesor. Asesor. Que también lo autoriza a la contratación el presidente del cuerpo. Exactamente. La autoridad del Consejo Deliberante. Bien. Sí, ya hay que hacer una aclaración porque es cierto, digamos, que también están los gastos proporcionales. O sea, cuando se asume, cada bloque tiene gastos proporcionales. Según la cantidad de concejales, según cómo llegaron, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo que llegue por cantidad de votos que vos tengas 4 concejales que tengas 1. Según también cuánto gana el concejal, porque viste que depende de los títulos, porque hay concejales que no ganan todo lo mismo, porque si uno tiene, no sé, un magíster, no va a ganar lo mismo que uno que tiene solamente el secundario. Sí. Entonces, según, O años de también de, años de antigüedad de la función pública que se cuenta también. También se cuentan. Entonces esos gastos proporcionales aumentan o descienden y ahí es donde los concejales tienen que hacer el equilibrio. Porque me acuerdo yo que pasó que el año pasado, la gestión pasada, hubo una cosa insólita, donde había un secretario por concejal. Sí. Arrancó así, después el peronismo lo sacó porque no pudieron, digamos, mantenerlo por cuestiones de gastos internos, que se fue Walter Ventura. Y después se terminaron, creo que quedaron 2 nomás secretarios, pero por una cuestión que el mismo bloque no podía mantener los gastos, y los concejales tuvieron que poner de su bolsillo de ellos, digamos. Sí, sí. Y había concejales que no tenían, que estaban dentro de un bloque, pero que no tenían relación con el bloque y no tenían ni siquiera a nadie. No tenían a nadie. A lo que vos digo que cuando asume, según las circunstancias, quienes integran, tienen gastos proporcionales y después el bloque decide si quiere tener 10, 15 o una persona, según el sueldo que le quiera pagar, digamos. Pero es una aclaración, digamos, que una vez me la hizo el Tony Manrique, porque yo decía, me dice, no. Vos, según cómo llegaste a la elección, dijo, tenés tanta cantidad de plata, dijo, de gastos proporcionales. El bloque puede hacer lo que quiera con eso. Puede contratar 10 personas o una. Sí. Claro. Puede tener 10 contratándole a 2. Exactamente, sí. ¿Otro cambio? Otro cambio fue el de sanciones. Sanciones se agregó ahora. ¿Sanciones a quién? Sanciones. Tuvimos una situación de las cuales... público conocimiento en el Consejo Deliberante, donde... Tuvimos más de una. Bueno, tuvimos en 2 varias. años van varias. Tuvimos varias. Y lo que hay que remarcar siempre es buscar las formas de que el reglamento interno también pueda ser, digamos, una fuente de resolver conflictos. Cuando se desmadra la cosa en el sentido de que no hay un orden, pero más allá que el orden lo tiene que hacer, y esa es la función del presidente, pero también cabe la responsabilidad de cada uno de los que hoy conformamos el Consejo Deliberante. No podemos, hay cosas de las cuales nosotros, más allá que podamos debatir, que algunos levanten la voz, o algunos, no podemos utilizar ni siquiera un insulto, ni tampoco llegar a la violencia. Bueno, esas cosas no estaban en este reglamento interno. Por eso trabajamos en este capítulo, porque creemos también que, así como en el artículo 32, que habla sobre las atribuciones y los deberes del Consejo Deliberante, y en el artículo F.A., que habla justamente de las facultades indelegables, y que dice que el Consejo Deliberante tiene que dictar su reglamento interno, tiene que ver con esto, que los conflictos que tenga el Consejo Deliberante no se pueden llevar todos a la justicia. Los tenemos que resolver de la mejor manera, como lo debemos resolver. ¿Qué es sancionable? Y sancionable es mínimamente que haya un hecho de violencia, o de los que ha pasado, no tan solo en esta, sino en otras también, y de los cuales se expulse. Pero no lo digo, nosotros no lo decimos, lo dice también la Carta Orgánica. Perdón, hechos de violencia... Hechos de violencias que han dentro pasado. Del edificio, en parlamentaria, en todo el proceso laboral. En el proceso laboral, en la convivencia, en la convivencia. Hay cosas, hechos, sí, por supuesto. Pero consulto, ¿es sancionable también? Entiendo que el hecho de violencia debe ser sancionado, ¿no? Por supuesto. Pero ¿es sancionable también el no respetar el llamado al orden?
Esa es una de las cosas. Porque acá en no estaba. No estaba, más allá que orden, que también en el reglamento interno de la legislatura lo vimos y lo trajimos también justamente para eso, y también vimos el reglamento de otras localidades, más o menos como los mismos habitantes que nosotros, y hablaban justamente de las sanciones, que no hay que permitir ciertas cosas, ni tampoco, más allá de permitirlas, tampoco que se agredan, ni tampoco se insulten, ni tampoco al llamado de atención que se le hace una vez, 2 veces, la tercera ya no va. La tercera... ¿Qué tipo de sanción cabería? Y en ese sentido, nosotros, en un momento era una cuestión monetaria. Porque me parece a mí que es una cuestión de que si, bueno... Una sanción económica, ¿sería? Un llamado de atención, donde te estamos diciendo, bueno, espera tu turno, porque no podés hablar... No, y seguís, y pasás ese límite. Entonces vos decís, a ver, ¿qué no se entiende? Sí, se entiende que cuando la persona que conduce, que preside el cuerpo, debe de dar la palabra a todos y ordenar el debate. Por supuesto. Y el no respetar el debate es pasible de sanción en todos los organismos legislativos. La inquietud que yo tengo es esto. ¿Se contempla hasta dónde se puede responder? Porque, visto desde afuera, hemos tenido en este Consejo Deliberante algunos momentos donde era una charla de café. Pido la palabra, 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 pido la palabra. Y era nunca terminar para contestarse, en muchas ocasiones donde todos terminaban votando por unanimidad. Entonces, ¿no se planteó en algún momento en el reglamento interno es determinada una expresión, posibilidad de contestar si la persona fue alegada y muere ahí? ¿O se dejó eso todavía liberado? Ese debate, vuelvo a repetirte, ese debate ya también tiene que ver con la madurez política que tenga el concejal o la concejal. Porque vos podés discutir siempre en el ámbito, en las posturas políticas, pero no podés debatir en la cuestión totalmente personal. Ahí no se puede. Yo no, o discurrir hacia otro tema en la contestación. O irte por las ramas simplemente por el hecho de que querés ganar la discusión. No. Hay cuestiones políticas, entonces estamos en un ámbito político, las discusiones son políticas, los debates son políticos, pero a su vez también, bueno, ya hay momentos donde el que tiene que cortar es el presidente. María Eugenia, dentro de lo que es sanciones, ¿se sanciona a pregunta por desconocimiento aquel concejal que no cumple concurriendo a comisiones? Sí. Porque también es un tema, tal vez muchos creen que el trabajo del concejal es ir una vez por la semana, sentarse a la sesión, cuando el trabajo es todos los días, hay comisiones. Exactamente. Y hay que cumplir con ir a las comisiones. ¿Es sancionable también? Las funciones, a ver, este reglamento interno, vuelvo a decirlo, tiene un 90% de lo que ya estaba. Quizás lo ordenamos, quizás colocamos referentemente lo que dice la Carta Orgánica, que no estaba en y que nos parecía más redundante en este sentido. Pero acá lo que tiene que ver en las normas de procedimiento y las funciones que cumple cada uno de los que estamos ahí. Tanto en este caso, la autoridad máxima, que es el presidente, las vices o los vices, y a su vez también todos los concejales. Tenemos obligaciones, tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades que tienen que ver con esto. En ningún momento hablamos de la cuestión política. La cuestión política está totalmente de lado. Acá es una norma de procedimiento, como tiene una institución escolar, gubernamental, y lo que se trae es justamente tener un hilo conductor donde sepamos bien hasta dónde puedo llegar. ¿Quién aplica las sanciones? En realidad las tendríamos que aplicar todos, porque en ese sentido el cuerpo entero. El cuerpo, porque es un cuerpo totalmente donde podemos mínimamente afrontar los conflictos, y vuelvo a repetirte, la justicia no está para tampoco estar constantemente llevándoles, a no ser que sea algo muy, pero muy, como hemos pasado, bueno, pero hay cuestiones de las cuales tenemos en 2 años ya hay muchos concejales que tienen que saber muy bien cuándo es un debate que sale de lo político y cuando ya directamente, listo, corto el debate porque ya no tengo más nada que decir, listo, perfecto. Entonces, bloques, madurez sanciones, política. ¿Qué más se modificó? Tema de capacitaciones. Cuando nosotros hablamos de capacitaciones, no lo decimos de mala manera, lo decimos para aquellas personas que ingresan a este
mundo totalmente distinto como es el legislativo. Entonces te van a dar una previa capacitación. Sí, está la ordenanza, sí. Por eso también nosotros decidimos colocarlo porque nos parece más que importante. Por ejemplo, a mí me sucedió que yo vengo de otro palo, del palo de los medios, y en el ámbito legislativo ingresé a un mundo donde era totalmente diferente para mí. Bueno, entonces empezás a preguntar, a tener más información de cómo me manejo, de cómo qué es lo que digo, qué es lo que no puedo decir en este sentido, como para no, tener ningún tipo de problemas o quizás no tenerlos en el sentido de hacer otra cosa. Pero digo, ¿qué es lo que vemos con esto? Que llegamos y las capacitaciones tienen que ver con esto. ¿Cómo es presentar un proyecto? Las letras, que la técnica legislativa, la letra en que se presenta el proyecto. En este caso serían 2 copias y otra se mandaría un correo electrónico. Las capacidades con técnico, en el sentido de cómo ingresa una nota, hacia dónde va, como para también justamente esto, ¿no? Tener este conocimiento al momento de ir a comisiones, de que cuando un tema está en tratamiento, cuánto también, que es una de las cosas que nos pasa en comisión, de que yo quiero que salga y yo quiero que salga y tengo que buscar el consentimiento también. Ese también es un tema. ¿De comisión? Ese también, sí. ¿Qué se analizó? Sí, no, los despachos de los temas es, a ver, en este caso somos 6 personas, de las cuales también algo totalmente atípico. Casi todo el consejo está en comisión. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo. A ver, yo por ejemplo, este tema del reglamento interno lo presenté, este proyecto lo presentamos en el mes de febrero. Entonces dijimos, bueno, a mitad de año quiero que salga. Bueno, empezaba, ¿viste? Marcelo, ¿te fijaste algún aporte que hagas, sugerencia que me digas con respecto al proyecto? ¿Lo viste al proyecto? ¿Qué te pareció? Es una lectura de 3 minutos, Marcelo. O sea, 3 minutos. Te tomas el trabajo de leerlo. Che, María Eugenia, acá este artículo no sé, a mí te pregunto qué quisiste decir con esto o qué dice con esto. ¿Lo podemos cambiar? ¿Podemos sacar esto y colocar otra cosa? Desde febrero hasta noviembre no he tenido una sugerencia. Recién ahora tuve las últimas sugerencias, que fueron de compromiso con Regina, de la concejal Tofoni, que me preguntó y me consultó algunos de los artículos, y del asesor legal. Fueron los únicos. Y que yo pedí después de las elecciones, me tomé licencia, después de las elecciones dije, bueno, yo para noviembre quiero que por favor sacar este tema. Pero en cuanto entonces volví a solicitar aportes, volví a solicitar sugerencias y bueno, no las tuve. Pero en cuanto a las comisiones, ¿qué cambia en cuanto a los despachos de comisión, los informes de comisión? Los despachos de comisión, primero y principal, si vos querés que tu tema salga, obviamente necesitas también un tiempo acorde, ¿no? Bueno, le pedís a comisión, a los secretarios que están en comisión, le pedís, bueno, yo quiero que coloques este tema. Entonces, como para yo empezar a trabajar sobre eso. Bueno, empieza, digamos, el debate, bueno, que esto, que lo otro, por él buscamos más información, cambiamos algún articulado, siempre y cuando no se cambie el espíritu del proyecto, pero tengo que también, no es solamente que yo, porque somos 6 personas, mínimo 3 o quizás todo mejor, pero a veces mínimo tenés que tener el consentimiento de 2 o más. En este caso somos 6, tenés de 3, 4 y un poquito más. Pero ¿qué es lo que pasa? Siempre está esta cosa, este tironeo de que yo quiero que salga allá y que yo quiero que salga allá y yo quiero que salga allá. Bueno, no, porque no todos estamos de acuerdo que salga ese tema para sesión, porque le falta quizás más tratamiento, más análisis, falta que llegara alguna información. Necesito una firma una cantidad de firmas, pero que en su mayoría, en este caso, hay 2 bloques que son mayoría en el Consejo Deliberante, en el cuerpo legislativo, que son compromiso con Regina y nos une. Sí, eso tienen otros cuerpos legislativos. Exactamente. Nosotros somos uno. Sí.
dentro Entonces de la va a comisión, depender esta vez de la votos. cantidad, sí, Es decir, de los concejales que conformen el bloque. Es decir, por ejemplo, a ver si lo entiendo, tal vez el voto de Compromiso con Regina tiene más peso por la cantidad de votos que tiene dentro del recinto. Exactamente, sí. Son 4 votos. Mayoría. Tiene una capacidad más importante a la hora de que salga al despacho que los monobloques. Exactamente. Implica, obviamente, en esto, cada uno de los monobloques, bueno, buscar el consenso. De eso se trata. En comisiones se trata de eso, buscar el consenso, O sea, el acuerdo en comisión de que no- yo tengo también la facilidad de eso. Porque en la comisión lo que entonces teníamos era una representación nominal de la cantidad de bloques, pero no representación de votos que En tenía la sesión. el cuerpo en sesión. Exacto. ¿Se compensó eso? Sí, Ah. sí. Creemos más que conveniente hacerlo de esa Eso forma. lo tienen los cuerpos legislativos, la legislatura, Claro. el Congreso, lo tiene de esa forma. Exactamente. De esa manera trabajamos. De esa manera se trabaja justamente con el reglamento del legislativo y con la Cámara de Diputados. Que también, implica esto, de que también podamos consensuar. Si te estamos diciendo que falta información, si no nos envían, más allá que sí, ponele que estamos también en un tiempo donde todo el mundo quiere la información ya. Bueno, entendemos que a veces el ya, la oposición, lo quiera mañana o ayer, pero para decidir, pero cuando no se tiene la información no podemos. En el caso mío, lo de alumbrado, yo no podía decir absolutamente nada porque no tenía lo más importante, que era la información en sí. No la tenía, no llegaba. A mí- Entonces es como que no podemos decidir algo si no tenemos lo más importante, que es la información. Entonces, a mi criterio personal, creo que se había convertido en el Consejo Deliberante en una situación donde era más conveniente un monobloque que un bloque donde se reúnan un grupo de concejales, porque incidían mucho los monobloques en las comisiones y no tenía el peso que sí tenía el bloque que integran varios concejales, ¿no? Llamaba es más conveniente el monobloque, en cierta forma. Esto es lo que distribuye la fuerza de otras formas dentro de la comisión. Sí. ¿Algún otro cambio? No, después... ¿Esos son los fundamentales? Esos son los fundamentales. Esos son los fundamentales, y también tener en cuenta que sigue teniendo el mismo... las mismas letras en el sentido de los capítulos y demás, pero con algunos cambios en redacción y demás. Pero... Consulta, en cuanto a la presentación, ingreso para tratamiento, ¿el circuito ese se modifica? No, igual. ¿Ingresa hasta tal día? ¿Es para tal sesión? Igual, ¿eso se mantiene? Igual. ¿Alguno más que crea, Jairo, importante recordar? No, un par de aclaraciones, digamos, para ordenar, porque... Primero, con respecto a lo que vos planteabas del tema del debate, digamos, eso ya está contemplado, que es el presidente. Cuando vea agotado el debate, lo puede cortar. Bueno, en esta conformación hemos visto como el presidente dijo, bueno, financiamos el debate y sigue, ¿viste? Porque... Sí, es una línea... Una línea de respetar la autoridad. Sí, y hasta dónde no es el cortar el debate porque ya está cancelado, decir, es una prohibición a mi expresión. Pero viste que pasaba la vez que decía, bueno, habla Marcelo y pasamos a votación. Bueno, siempre alguien tiene un poquito más para decir. Digamos, cuando se elige el presidente y vos pertenecés a un cuerpo colegiado y te gusta o no te gusta, pero bueno, es así. Es como el jefe. Vos vas a estar en una fábrica o en una empresa y el gerente da las decisiones. Si te puede gustar o no, pero el gerente es tu superior, o sea, ¿no te gusta? Te dice, mira, ahí tenés la puertita, te vas. Lo digo porque no es una cuestión, digamos, de cercenar la voluntad, digamos, de expresión, sino de respetarse entre quienes representan justamente las distintas visiones de la ciudadanía. Porque cada concejal que está sentado ahí representa una visión de un vecino distinto, o de una parte de los vecinos, ¿no? Y después, bueno, un poco lo que pensaba lo último, lo que sí que se cambió, que con la presentación de los informes, los dictámenes de comisión, que antes decía 48 horas, bueno, ahora es 24, ¿por qué? Porque, ¿qué te pasaba con la parlamentaria? Si vos tenías parlamentaria el lunes, o el martes, como pasó, ¿qué te pasa con la sesión del lunes?
Claro. Perdón, temas. Vos tenías parlamentaria el lunes. ¿Y qué hacías con los dictámenes de... El viernes. Sí, del viernes o del mismo lunes, digamos. Nunca llegabas a cumplir la 48 horas o cuando estaba sesión los jueves. ¿Qué hacías con los dictámenes de comisión del miércoles? Bueno, dijimos, evidentemente en la práctica esto no se cumple, pongámosle 24 horas, que parece más razonable por cómo se maneja el Consejo Deliberante, por una cuestión de cómo siempre queda parlamentaria. Y lo del dictamen, lo único que se hizo fue aclarar, digamos, especificar algo que yo lo planteé acá, digamos que nunca sabíamos cuál era el criterio de dictamen de mayoría y de minoría, porque se decía, se saca un dictamen de mayoría y uno de minoría, ¿sí? ¿Cuál es el criterio? No estaba especificado y eso dejaba la libre interpretación, que generó varios debates en el Consejo, donde el presidente decía que él interpretaba que era una manera. Alvarado y Lundán decían que no, que ellos interpretaban que era de otra manera. Entonces, ¿cuál era? ¿Era mayoría de recinto o mayoría de comisión? Sí, ahí estaba el gap. Esto ahora eso, pero la representatividad del concejal en función de la cantidad de votos lo aclaramos mucho queda más. más aclarar, pero eso no quiere decir que si vos que sacas un dictamen de minoría y después vas negociando los votos, capaz que lo podés aprobar igual en sesión. Sí, es lo que te permite. Una consulta que por ahí nosotros acá hablamos en algún momento, voto afirmativo, voto negativo, abstención. No lo quisimos colocar porque, bueno, yo creo que hubiesen sido el gran debate, pero bueno, tampoco lo quisimos colocar en ese sentido. Decidimos no dejarlo así como está, porque también sería un buen... Pero bueno, yo creo que cuando te abstenés o no querés o estás en la disyuntiva de un tema, directamente o no votás ni por afirmativo ni por negativo, directamente no votás. Entonces medio como que sí, se ha podido. Sí. Se ha podido. Ahora quedó en la letra. Lo que era un uso y costumbre quedó en la letra, o sea, pero... Exactamente, sí. Lo que quedó en lo que ya se estaba implementando... se levanta, pasa el tema y vuelve. Exacto, ya se estaba implementando, hoy está en la letra. Bien. Sí. Y después había otro tema, digamos, que era que ver con sanciones. A ver, ya estaba esto en el reglamento interno anterior de, bueno, tercera llamada al orden, se retira, digamos, se invita a retirarse al concejal. Lo que modifica esto es agregarle la cuestión económica, es decir, que cuando se retira por falta de disciplina, por decirlo de alguna manera, se lo toma como una falta, digamos, sin justificación. Y una falta sin justificación, bueno, determinadas faltas sin justificación te llega una sanción, digamos, de descuento de lo que cobra, digamos, el concejal. A ver, esto pasa en el colegio. Yo llego tarde, me ponen un cuarto de falta a mí, o sea... Exactamente. Vos llegabas así una falta sin justificación y cuando llegaba una determinada cantidad quedabas libre. Hay algo que me parece es interesante, que la Carta Orgánica establece... Lo mismo para las comisiones. Si faltas sin justificación de la comisión, también es un agravante. Es un poco que estén presentes en el trabajo. No, pero la Carta Orgánica, uno cuando la lee también tiene el presidente del cuerpo la capacidad de convocatoria policial, en su caso. Es decir, hay muchas herramientas que tiene el presidente del cuerpo que, bueno, estas son otras más para tratar de ayornar. Te voy a pedir, para cerrar, un balance del año. Bueno, como te decía en principio... Fue mucho más tranquilo en algunos aspectos. Sí. ¿Movidito en qué sentido? Porque tuvimos una elección nacional a mitad de año y, bueno, nos permitió también eso, ir también... con algunos temas tratar de apresurarlos en ese sentido, pero yo creo que hoy por hoy podemos decir que, bueno, vamos tratando de buscar siempre las formas de seguir trabajando mejor, mucho mejor que el año anterior, que nos pareció también realmente muy dificultoso en todo sentido. Yo creo que esto de aportar desde nuestro lugar el reglamento interno también tiene que ver con esto, tiene que ver con poder llegar a cumplir con nuestras funciones de la mejor manera. Obviamente que en ningún momento
estamos diciendo con esto o estamos cercenando alguna voluntad política, al contrario. Pero sí creo, Marcelo, que bueno, que hemos tenido un año también con muchísimo trabajo, muchísimo, de los cuales hay muchos temas también que quedaron para el año próximo, que también obviamente los tenemos que debatir, y también estaría muy bueno también de poder llegar a profundizar algunos también otros. Así que bueno, yo creo que fue realmente un año productivo. En la cuestión convivencia, como te decía, mejor que el año pasado, pero indudablemente, bueno, yo creo que fue un gran año en este sentido, el año legislativo. Para mí fue bueno, no muy bueno, pero bueno. Bueno, y lo último que consulto es, no hay vislumbrada una convocatoria extraordinaria, ni en diciembre ni tampoco en enero. No lo sé, la verdad que no. A no ser algún movimiento de partida presupuestaria, algo puede ser algo eso, de esa índole, puede pero ser eso, no, sí. No Después, quedaron temas candentes. No, estos eran los últimos. Se terminó lo más importante legislativamente. Sí. Ya el año que viene, bueno, ni bien arranquemos, ya en febrero ya cae la prórroga del alumbrado, que también fue una de las cuestiones también que, bueno, eran temas muy interesantes por tocar y por debatir, pero sí, creo que se cumplió con todo. También desde el Poder Ejecutivo entendemos que, bueno, que también fue un año bastante movidito, y también, bueno, nosotros tuvimos mucho trabajo en ese sentido. Y bueno, desde nuestra bancada seguir apoyando y acompañando la gestión, porque siempre lo dijimos, la gestión tiene que ir de la mano de la transparencia, de esa forma el ARI siempre va a acompañar, y creemos también que nuestra ciudad salga adelante, que avance, que siga avanzando, y que bueno, que se pueda cumplir con la mayoría de las obras que muchos vecinos ya pagaron, y bueno, eso es lo fundamental, la prioridad, creo yo. Volver a ser la perla del Valle. Volver a ser la perla del Valle con ese brillo que tanto teníamos, y que era y que muchas otras ciudades nos decían, ¿no? Que tenía la ciudad de Regina era imponente, era la ciudad, y bueno, por decisiones políticas, económicas, financieras, como la llamen, lamentablemente quedamos postergados en el tiempo. Pero bueno, eso implica también redoblar también los esfuerzos, el trabajo, la confianza con el contribuyente, y eso lo vemos también cada vez que diálogo con el intendente, que tiene también siempre una apertura de diálogo para con el ARI, siempre es en pos de eso, ¿viste? De que pueda seguir avanzando, creciendo Regina, cumpliendo, y bueno, y tratando de eso, de que volvamos a tener ese brillo. Gracias como ciudad. Ojalá. Gracias por la visita, María Eugenia. A ustedes, muchísimas gracias. Por el reglamento interno. Bueno, lo voy a leer, cualquier cosa, explicación ya lo tenés acá. Sí. Cualquier duda, subrayo cualquier y pregunta. duda ya lo tenés. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Fer, vamos a la pausa. María Eugenia Payapi, concejal de la Coalición Cívica ARI en Villa Regina. Info Regina Radio. Te conectamos con las noticias.